llega a una conclusión que tiene su punto final en aquella parábola de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Pero en esa conclusión ya está englobando todas las implicaciones que tiene esta nueva ética, esta nueva ley de este nuevo Sinaí para el creyente. Y leímos, pero vamos a volver a leer, el 7:13: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Tal vez usted diga, eso ya lo leímos 2 veces o 3. Sí, pero si no se lo sabe de memoria, lo vamos a seguir leyendo. Y si se lo sabe de memoria, hay que repasarlo, de todas maneras. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Acostumbrados a ver un Jesús bondadoso en las películas, un Jesús que cuando camina casi parece flotar, un Jesús que siempre tiene las manos aquí con una sonrisa o con un gesto adusto, o tal vez de arrobo. Es difícil imaginarse un Jesús enojado, y un Jesús que habla tan fuerte como que le diga a alguien hijo de serpiente, o como le diga también al final de este evangelio: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, o estas palabras que acabo de leer. Nunca los conocí. Apártense de mí, nunca los conocí, obradores de maldad. Y nos quedamos en la reflexión sobre los falsos profetas. Que los falsos profetas tengan vestido de oveja quiere decir que tienen apariencia, diría la Reina Valera, de piedad, y en términos más modernos diríamos apariencia de espiritualidad. Si se quiere, incluso apariencia de unción, como se dice hoy. Tienen apariencia de unción, pero no tienen unción. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque tenemos que conocer sus frutos. Aquí dice que para saber si alguien nos habla de parte de Dios o no, tenemos que saber sus frutos. ¿Y cuáles son sus frutos? Quizá primero cuáles no son sus frutos, porque uno de los parámetros falsos para medir hoy la bendición de Dios es el éxito económico. Yo recuerdo desde hace tiempo, alguien me decía: es que el apóstol fulano, que por cierto traía unos pecados bastante grandes, ¿no? Sí es de Dios porque Dios ya le dio carro nuevo. Imagínense que el parámetro de la bendición de Dios es que ya tengo carro nuevo. O que, como abiertamente lo han dicho algunos predicadores de prosperidad, Dios ya me dio otra casa más, ya tengo 5 casas. Dios ya me dio este reloj de $500,000 de pesos, o Dios ya me dio prosperidad material. No se refiere a estos frutos, porque el propio Jesús no era rico. No falta quien lo quiera justificar, ¿no? Y dicen: bueno, es que Jesús tenía un manto que era fino, puesto que no quisieron romperlo, echaron suertes para ver quién se quedaba con él. Entonces
Jesús tenía un manto fino, quiere decir que Jesús andaba con trajes de marca. No se olvide que ese manto real se lo pusieron como burla después de torturarlo. Y que Jesús le dijo a un joven que quería seguirlo: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús le advirtió a ese joven, antes de que empezara a ser un discípulo, antes de que empezara a seguirlo, que no tendría comodidades, que no tendría ni siquiera un lugar seguro durante el tiempo que él sirviera a Cristo. Cuando un cojo le pidió limosna a Pedro y Juan, Pedro, como el primer papa, no traía ese anillo de piedras preciosas, no traía esa tiara con joyas, ¿verdad que no? Ni como apóstoles de la prosperidad, no llevaban la riqueza sobre sí. De una manera muy clara le dijeron a ese hombre lisiado: míranos, no tenemos oro ni plata. Cuando dice que los conozcamos por su fruto, entonces no es cuál pastor, cuál apóstol es el más rico, cuál iglesia es la que maneja más dinero, porque eso es garantía de la bendición. Bueno, entonces vámonos todos al Vaticano, o de perdida, pues vámonos a Salt Lake City, ¿no? Con los mormones, o sea, allá los lugares donde hay dinero, o al nuevo templo de Salomón, que está allá en Brasil, que pare de sufrir. Entonces son los que tienen dinero, y si esa es la garantía de la bendición, pues el Vaticano es la bendición. Quizá otro de los frutos que a la gente le gusta manejar son los supuestos milagros. Es que en este lugar hay milagros. Las iglesias están muertas, dicen los predicadores de emocionalismo y de sensacionalismo. Por ahí hay una señora que se llama Ana Maldonado, que ustedes van a poder encontrar en YouTube. Qué gente tan corriente, de verdad. Busquen, ¿no? Casi se desmaya uno de lo vulgar que es esa mujer predicando. Desde su manera de hablar, de lo que dice, de cómo se viste. Pero la manera en que manipula a toda su congregación con el emocionalismo, cualquier cosa soez que dice, todo el mundo grita, aplaude, se levanta. Pero el fruto no es el emocionalismo, porque el verdadero avivamiento no es emoción. El verdadero avivamiento es mucho más profundo, es una decisión bien consciente, bien pensada, con respecto a nuestro pecado y con respecto a nuestra entrega. No tiene que ver con que yo grite, con que aplauda los chistes del predicador, con que me caiga al piso en cada culto. Ahora se musicalizan los mensajes, no sé si han visto también algunos videos. Mientras el predicador habla u ora, los músicos están ahí improvisando algún tipo de música programática que vaya de acuerdo con lo que más o menos está diciendo. Como las noticias de la televisión también ya se musicalizan, ¿no? Es decir, se trata de explotar la emoción de la congregación. Pero, ¿tiene resultado eso? Seguramente sí, en cuanto a que la gente está entretenida, que la gente está contenta, que el número de asistentes es mucho. Pero ese es el fruto al que se está refiriendo Cristo. Cristo tenía como principal objetivo provocar emoción en la gente. Yo recuerdo que alguna vez la multitud estaba muy emocionada porque Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y entonces la gente en tropel vino para hacer a Cristo un rey
político, un rey físico. Jesús no aprovechó la emoción de esa gente. No dijo, ah, sí, bueno, ahorita háganme rey y ahorita vamos a hacer grandes cosas. Debemos de tener sueños grandes para poder hacer grandes cosas. Así dicen, ¿no? Jesús, por el contrario, ¿sabe qué hizo con la gente emocionada? ¿Recuerdan qué hizo con la gente emocionada? Huyó de ellos. Y luego les dijo algo muy duro. Ustedes no tienen que buscar el pan material que les va a provocar hambre en unas cuantas horas. Ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Entonces, aquella gran multitud que escuchó esas palabras se decepcionó de Cristo. Juan capítulo 6. ¿Y sabe qué hizo la gente? Lo abandonó. Jesús tenía una congregación grande, emocionada. Entonces Jesús les habló claro. ¿Y saben qué hizo la gente? Se fue. Y yo me pregunto si cuando esos predicadores de emoción, que no dicen nada profundo, que casi no usan la Biblia o de plano no usan la Biblia, si en vez de eso, frente a esa multitud, se parara a alguien que hable la palabra, ¿se quedaría la gente? Y antes de que se me olvide, dejen de decirlo. No sé si es un proverbio de Salomón o es un dicho mexicano que dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Corríjame si es un proverbio de Salomón. Es un dicho Salomón. Porque no solamente tiene la culpa el predicador, sino el que acepta esas herejías también tiene culpa. El que acepta el error no es inocente. Hermano, si tú aceptas predicaciones de codicia, en el fondo de tu corazón eres codicioso. Si tú aceptas predicaciones de éxito y de liderazgo, en el fondo deseas ser el primero. Si tú aceptas predicaciones de emocionalismo, es porque no quieres nada profundo, lo que quieres es sentirte a gusto. Si tú aceptas predicaciones de milagros, es porque no buscas a Dios, buscas soluciones. Si tú aceptas predicaciones triviales y vulgares, es porque no has tenido un encuentro con lo sublime de Dios. Entonces tenemos culpa los que escuchamos y los que nos quedamos allí por mucho tiempo, porque algo debería incomodar nuestro espíritu como para que empezáramos a buscar, como para que en un tiempo razonable pudiésemos finalmente darnos cuenta que algo está mal. Pero si no es así, ¿cuál es el problema también con nosotros? Los milagros no son el fruto, estaba yo diciendo. ¿Cuál es la prueba? En tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros, dicen estos siervos, ¿no? Si el fruto fueran los milagros, Jesús hubiera dicho, ah, bueno, sí, ya, demostrado que ustedes son míos. ¿Por qué los milagros no pueden ser fruto garantizador de que estamos con Cristo? Primero, hermano, porque muchos de los supuestos milagros no son milagros. La palabra de Dios no se puede basar en testimonios. Testimonios hay en todos los ámbitos religiosos. En cualquiera. Entre los ocultistas, entre los brujos, entre los padres de sufrir, entre la Basílica de Guadalupe, en todas partes hay testimonios de que San Judas Tadeo, la Virgen María, la Santa Muerte, el Ángel Gabriel, o Dios, o San Hipoclorito de Sodio, ¿no?, nos han hecho un milagro. Los testimonios no son base
de la teología ni de la palabra de Dios. Los testimonios no son base de la vida cristiana, porque de cada 100 milagros, yo creo que no exagero, 98 o 99 no son milagros. Algunos son hasta aberraciones, decíamos. Gracias a Dios que nomás perdió una mano. O sea, Dios no podía evitar que perdieran la mano. Pase lo que pase, vamos a dar gracias, ¿no? Gracias a la Virgen que nomás perdí un dedo, o gracias a la Virgen que nomás perdí 10 dedos. De todas maneras, gracias a la Virgen, ¿no? Muchos de los milagros no son milagros. Son fenómenos con causas naturales, son coincidencias, son recuperaciones naturales, son imaginaciones de la mente, pero no son milagros. O de plano son engaños y son trucos de algunos. Cuando algo es un milagro, aún así, ¿lo atribuimos correctamente a Dios o no? ¿Puede Dios, por su gracia, darme un milagro y sin embargo yo pensar que me lo dio la Virgen? Sucede constantemente. Los hebreos pensaron que Dios, decíamos, era ese becerro de oro que los había sacado de Egipto. No se lo sabemos atribuir a Dios. El milagro tampoco garantiza que vamos a entregar en nuestra vida a Dios. Jesús sanó 10 leprosos. Solo uno regresó a darle las gracias. Y dijo Jesús, ¿no sané a 10? ¿En dónde están los 10? Solo uno. Porque los milagros nos interesan porque solucionan nuestra vida. No porque el milagro de por sí venga y nos transforme y nos haga arrepentirnos. Ni siquiera una liberación. El gadareno fue liberado y quiso seguir a Jesús. Pero pudo no haber seguido a Jesús y por eso él dijo, si el demonio sale y regresa y encuentra la casa vacía, hay gente que ha sido liberada y se queda como casa vacía. El milagro no garantiza la conversión de la persona, pero tampoco garantiza que quien lo ha obrado es un siervo de Dios. Porque los milagros, los dones del Espíritu, se dan por gracia. Es decir, todo lo que es gracia es un don, un regalo inmerecido. Si yo oro por un enfermo y el enfermo sana, es un regalo de Dios, porque lo merezco yo o porque lo merece el enfermo. Pues ninguno de los dos lo merece. Dios quiso. Si yo obro un milagro es porque yo soy muy espiritual. Ese es un concepto católico. El de la persona que fue tan buena, tiene tantas buenas obras que ya alcanzó la salvación y todavía le sobran, que puede hacer milagros. Y por eso se eleva a los altares a una persona que ya murió y que hay varios testimonios de que cuando se le ha pedido ya ha obrado algunos milagros. Entonces la idea es que solo las personas muy buenas, muy espirituales, que han alcanzado una calidad humana extraordinaria, pueden obrar milagros. En la Biblia no. En la Biblia dice, Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que ustedes. Entonces, no tenemos un San Elías, ¿verdad que no? A veces alguien queriéndonos atacar dice, es que Lutero tal. Por eso yo no tengo un San Lutero. Yo solo tengo un Jesús el Cristo. Porque si Dios ha usado a alguien para hacer milagros, es por gracia. Y no es ninguna garantía de que esa persona sea buena o de que esa persona sea mala. Es un regalo. Y si echamos fuera un demonio es en el nombre de Cristo. No es porque el hermano es pastor, o porque tiene la investidura de obispo, o porque ya se le nombró exorcista, o porque tiene una doble o una triple unción fresca. Ya dijimos que quién sabe qué es eso. O porque ayunó y oró mucho, como dice por ahí un añadido del pasaje.
Si expulsamos un demonio es solamente por una razón, en el nombre de Cristo. Y no es por ninguna cualidad nuestra, no es por ningún mérito nuestro. Por eso los milagros no son garantía de espiritualidad, porque en primer lugar no sabemos si son milagros, y en segundo lugar son, en el caso de que lo sean, en mínimo número, son un regalo de Dios. No estoy negando que puedan existir. ¿Será la cantidad, el número de miembros de una iglesia una garantía de espiritualidad? Los nuevos apóstoles que llegan a tener iglesias de miles de miembros están seguros que una prueba inequívoca de que Dios les bendice son los miles de seguidores que tienen. Pero si ese fuera el parámetro, entonces, ¿cuál es la religión que en este momento está creciendo de manera explosiva más que ninguna otra? El Islam. Si el crecimiento es la garantía, el Islam, o la Iglesia Católica, o los Testigos de Jehová, o hasta Pare de Sufrir, serían los verdaderos, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuáles son los frutos? Yo diría que básicamente tienen que ver con dos cosas. La primera, el carácter. ¿Qué quiero decir con el carácter? Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿Recuerda ese texto? Mas el fruto del Espíritu es que tengamos mucha gente, que tengamos muchos milagros, que la gente se caiga al piso, que se destornille de la risa, que tenga mucho dinero. Ese es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ese es el fruto, esa es la credencial que no puede ser falsificada. Y dice también Juan, en esto sabrán que son mis discípulos, en que ustedes van a ser cabeza y no cola, en que ustedes van a ser exitosos. ¿Ya se durmieron? No. Entonces, ¿por qué no me contradicen? Así dice San Juan, en esto sabrán que ustedes son mis discípulos, que serán líderes exitosos, así dice. Sabrán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. El que ama ha nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Ahí está la credencial. No se trata entonces de decir yo tengo la verdad. Cuando yo me pongo a ver videos de las herejías, pasan varias cosas. Primero, casi me deprimo. Me da mucha tristeza. No puedo creer. ¿Cómo es posible que digan eso, que hagan eso, que la gente esté allí? No lo puedo creer. Segunda cosa, recuerdo las palabras de Pablo que dice con temor y temblor. Quizá alguno de esos predicadores está segurísimo de que tiene la revelación última y podríamos caer en el mismo error nosotros. De tal manera que tenemos que manejarnos con temor y temblor y decir, Señor, puedo estar mal. Tengo que estar atento, tengo que humillarme para poder escuchar tu voz. Porque precisamente no se trata de decir yo tengo la verdad. Muchas personas se desaniman en su búsqueda de la verdad porque en todos los lugares, en todas las religiones, en todos los grupos se afirma yo tengo la verdad. Tan convencido está un mormón como un metafísico.
tan convencido está uno del Cristo científico como un dianético, o un musulmán como un budista, de que tiene la verdad. Y el cristiano, en particular el cristiano fundamentalista, no se queda atrás. Él tiene la verdad. Por eso es tan importante aquella palabra de Paul Tillich en su libro El Nuevo Ser, cuando dice: lo importante no es si tú tienes la verdad. Nadie puede decir que tiene la verdad. Nadie puede decir que tiene la verdad. Porque si con la verdad quiero decir yo tengo la confesión de fe más correcta, yo tengo la interpretación más exacta, yo tengo la iglesia auténtica, entonces ha idolatrado la verdad. Porque la verdad no es una iglesia, la verdad no es un sistema teológico, la verdad no es un dogma, la verdad es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. De tal manera que, ¿cómo trascender el problema de que tú tienes la verdad y él tiene la verdad y el otro tiene la verdad? Los relativistas dicen, bueno, cada quien tiene su verdad, lo único que hacen con ello es negar que hay una verdad. Pero, dice Tillich, es que no se trata de tener la verdad, porque la verdad es Cristo. Entonces, lo correcto es decir, o preguntarte, si la verdad te ha embargado. No si tú tienes la verdad, sino si la verdad te ha embargado. No me voy a pelear contigo en cuestiones de argumentos para ver quién tiene la verdad. Mi pregunta es, si aquel que es la verdad ha llegado a ti. Si aquel que es la verdad ha empezado a provocar en ti la nueva creación. ¿Y cuál es la evidencia de que la verdad te ha embargado? El amor. Así que el fruto por el cual tenemos que saber si el árbol es bueno o malo es el amor. Cuando dice que el árbol malo no puede dar frutos buenos ni viceversa, está diciendo que esta credencial es infalsificable. Porque yo puedo hablar con cierta dulzura. ¿No dice el Apocalipsis que el falso profeta habla como un cordero, con suavidad? Puedo tomar una pose de éxtasis, ¿no? ¿Cómo están ustedes? ¿No? Pero el amor, en los momentos álgidos, en los momentos difíciles, en los problemas que tiene el otro, en las dificultades, en las carencias, no se puede fingir. Ahí verdaderamente surgirá, se sabrá si la persona tiene amor o no tiene amor. Y si tiene amor, entonces se manifiestan las cosas que Jesús nos ha dicho a lo largo del Sermón de la Montaña: la justicia, la humildad, el hacer las cosas en secreto, el anhelar la voluntad del Padre sobre todas las cosas, porque lo que Jesús le dice a estos hombres a los que reprueba y desconoce es: ustedes son obradores de maldad. No todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad. El que hace la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con todo lo que nos han escrito a lo largo del sermón, incluyendo aquellas señales de mansedumbre, como poner la otra mejilla. Difícil. De muchos siervos o cristianos que he conocido, la mayoría no ha sido capaz de poner la otra mejilla cuando ha sido necesario. Eso es una credencial. La credencial no es cuánto sabes de la Biblia, y mucho menos cómo se maneja la Biblia ahora. Es que este versículo dice esto y este por acá dice esto, y la tomamos como oráculo
como si cada versículo fuera una palabra fuera de contexto, que Dios habló desde el cielo así aislada y que de manera mágica puedo aplicar a mi vida y a la de los creyentes. No es cuánta Biblia citas y cuánta Biblia sabes, no es la credencial. No es que tan bonito predicas, porque hay gente que tiene retórica. Y sobre todo la retórica moderna parece ser la persuasión, es decir, aquello que se dirige a las emociones. Para dirigirse a las emociones, pues hay que hablar, si es necesario, algunas frases sin sentido y gritarlas. Alguna vez asistí a una reunión de oración donde el pastor, mientras la gente oraba, solo insistía: sienta el Espíritu, sienta, y se la pasó una hora diciendo que sintiera. Pues ¿ustedes qué creen que hacía la gente? Lo sentía, ¿no? Algunas mujeres llegaron de un congreso de mujeres felices porque había habido mucha bendición, y entonces ya me platicaron que una persona había tenido una visión de cómo del trono de Dios salía un río, y entonces todas se tiraron al piso, literalmente se tiraron al piso y se pusieron a nadar, y venían felices, ¿no? Es decir, esa retórica emocionalista, que puede ser una predicación maravillosa, no es una credencial. El amor es una credencial. Y la otra credencial, o parte de la misma credencial, es doctrinal. Doctrinal en un sentido fundamental, porque podemos tener muchas diferencias doctrinales y seguimos siendo hermanos, no pasa nada. Pero hay una que tiene que ser esencial: Cristo, el centro de nuestro mensaje, su persona y su obra. Si en algo he demeritado la personalidad, la divinidad, la humanidad de Cristo, si con lo que digo implico la negación de su obra salvadora, mi doctrina es falsa. No me estoy refiriendo a las diferencias que la libertad de conciencia nos permite, que si el bautismo es por aspersión o por inmersión, que ese es en el nombre de la Trinidad o en el nombre de Jesús, que si Jesús viene antes de la tribulación o después. Todo eso no interesa, que si nos reunimos el sábado o el domingo, reúnase cuando quiera. Pero me estoy refiriendo que si en el centro de nuestra predicación Cristo no ocupa el lugar central y su obra salvadora no lo ocupa, sino que la negamos, entonces nos hemos equivocado. Esa doctrina es falsa. Yo nunca le digo a alguien: véngase a mi iglesia, De los alumnos que están en Maná, a ninguno he invitado a venir a los cultos. Armando vino porque lo invitó Magali, ¿verdad? Yo no lo invité, pero digo bienvenido, por supuesto. ¿Sí? Yo no invito a los alumnos ni a las personas de otras iglesias. Bienvenida a la familia Núñez, pero no crean que yo les lavé el coco y les dije: vénganse para acá. ¿Verdad que no? Bueno, ¿a quién de ustedes yo lo invité? No lo sienta como grosería. No, yo estoy muy contento que estén aquí. ¿Pero por qué digo esto? Porque ahora sí voy a invitar. Ponga atención a mi invitación. Si en el lugar donde usted está no se está predicando a Cristo como el centro, si las doctrinas que están allí oscurecen la gracia de la salvación, si donde usted está le explotan sus emociones y su cartera, sálgase. Ahora sí lo invito, sálgase. Escribí un artículo, más casi un ensayo, casi un libro, donde menciono algunas de las principales herejías. Digo principales porque de veras, si yo quisiera decir los nombres de los herejes, ni los conozco a todos, hay un montón. Si quisiera enlistarles las herejías y las cosas raras, ni me las sé ni termino. Pero, bien,
Dios de pactos, le puse yo como un sobrenombre a cada una. Dios de pactos o las indulgencias del siglo XXI. ¿No? O sea, haz un pacto con Dios, porque Dios es un Dios de pactos, y si tú haces un pacto con Dios, entonces Él te va a bendecir. ¿Por qué le llamo las indulgencias del siglo XXI? Porque allá en la época de Lutero se vendía un papelito por X cantidad, por supuesto, para el clero, donde se ofrecía el perdón de los pecados. Hoy, de la misma manera, se dice, en este lugar está la unción. No está diciendo que todo creyente es un templo del Espíritu. Fíjense lo que está diciendo, que en este lugar está la unción. Y que en este momento la unción es de prosperidad. No está diciendo que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, sino que nos quiere hacer ricos. ¿Sí ve cómo está cambiando el asunto? Y luego dice, entonces tú manda tu promesa, manda tu dinero, con fe, y fe quiere decir que te embarques, ¿verdad?, con tu tarjeta de crédito o con lo que sea, a ver cómo le haces, pero lo vas a pagar. Porque más vale que no prometas a que prometas y no cumplas, porque entonces te va a caer la maldición. Entonces usted, ¿cuánto le quiere invertir al reino? Acuérdese que el que siembra poquito, cosecha poquito. Y como usted es un codicioso y quiere cosechar mucho, entonces va a sembrar mucho. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo la ironía? Yo no estoy predicando eso. Adelante, hermana Josefa. Yo no estoy predicando eso, ¿sí? Entiéndame la ironía, con la cual quiero subrayar la falsa doctrina. Estoy subrayando de qué manera estamos negando lo fundamental. Entonces, si usted manda su ofrenda a esas personas que son las que tienen la unción, igual que el Papa, es el que podía firmar las indulgencias, o el obispo, es el que podía sacar las almas del purgatorio. Hay ciertas personas que tienen la autoridad divina. Todo eso es falso, ¿no? ¿Sí me está entendiendo? ¿O ya no sabe qué es y qué no? Esos que tienen la autoridad divina van a orar por nosotros y van a proclamar y van a decretar que vamos a sembrar jitomates de 4 kilos y vamos a cosechar cebollas de 5 kilos. Esas son las indulgencias, ¿no? Para que el Señor te sane, para que el Señor te bendiga, para que el Señor te prospere, tu ofrenda por delante, que es un pacto con Dios. Lo cual, y ya lo he dicho en otras ocasiones, es una blasfemia. Porque Dios solamente ha hecho un pacto y lo ha hecho Él. La palabra hebrea es berit, un pacto incondicional. Y el pacto consiste en que Él nos ha amado siendo aún pecadores y ha dado a su Hijo para que el que cree tenga vida eterna. Ese es el único pacto. No hay más pactos. No sea usted temerario y sacrílego queriendo hacer un pacto usted con Dios. Nuestra única tarea es decirle sí al pacto que Dios nos ha ofrecido. Y ese decirle sí a Dios es la fe. Por eso, no acepte pactos con Dios o indulgencias del siglo XXI. Por ahí hay un cantito que dice Dios de pactos, ¿no? Como dirían, Señor los reprenda. Otra herejía, liderazgo y éxito, o las antibienaventuranzas, es mi subtítulo, ¿no? Liderazgo y éxito, bueno, eso ya lo dijimos cuando vimos las bienaventuranzas, y ya lo repetí hace 8 días. El camino ancho dice, felices los ricos, no los pobres. Felices los poderosos, no los mansos. Felices los ricos, los que tienen todo,
los que están contentos, no los que lloran. Felices los que tienen el control, no los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los que están cómodos, no los perseguidos. Y desde los púlpitos le hemos copiado la plana a Miguel Ángel Cornejo, y a Og Mandino, y a Juan Salvador Gaviota, y a una bola de autores. Hágale eso. ¿Verdad? Que dicen que somos grandiosos, que somos maravillosos, que somos el resultado de una competencia de millones de espermatozoides y nosotros somos el ganador. Imagínate qué triunfador eres. Desde que estabas en el vientre ya eras un triunfador. Pues aquí estamos puros triunfadores, ¿no? Todos se van a llevar el primer lugar. El primer lugar todos no significa nada, ¿no? Pero que le hayamos robado esas ideas chatarra a la gente del mundo para ponerlas en los púlpitos, para darles cursos a los pastores. Ahora ya no les gusta, bueno, ni siquiera les gusta decirse pastores, ¿eh? La moda hoy es coach de vida. Soy su coach de vida, hermanos. Esa es la moda. Claro, eso si no es que soy apóstol, ¿eh? Porque de preferencia, díganme apóstol. Ya me voy a mandar a hacer mis tarjetitas de apóstol, ¿eh? Luego se las doy el otro domingo. ¿Sí? Sí creo que hay apóstoles, de eso voy a hablar en un momento, pero el Señor no nos mandó a ser líderes. ¿Usted encuentra en la Biblia la palabra líderes? No. Queremos ser grandes, queremos hacer grandes cosas. Como tenemos un Dios muy grande, hay que hacer grandes cosas. Fíjense cómo nos venden las ideas, ¿no? Cuando Jesús habló de algo con respecto a nosotros, habló de siervos. Siervos. Jesús lavó los pies de los discípulos. O sea, ¿eso hacen los líderes? Jesús nos invitó a ser líderes. Digo, yo pregunto, ¿nos invitó a ser líderes? Dígame un pasaje donde nos invitó a ser líderes. A ser exitosos según los parámetros del mundo. Si usted me dice que éxito es lograr lo que uno quiere lograr, y si lo que yo quiero lograr es la voluntad de Dios, entonces acepto que seamos exitosos. Pero entonces no son los parámetros del mundo. Yo le pregunto si Noé fue exitoso según los parámetros del mundo. Un viejito loco que por 120 años le decía a la gente que va a llover, y al final de 120 años tenía una iglesia de 7 miembros. Dígame si es exitoso según los parámetros del mundo. Pues no. Un profeta Jeremías, rechazado por su gremio, los sacerdotes, rechazado por el gobierno, el rey mandó quemar su libro. 30 años de predicar y decirle a la gente que se arrepintiera. La gente no se arrepintió y vino el castigo que él había anunciado porque él no lo pudo evitar, y que terminó sus días en Egipto exiliado. ¿Es una persona exitosa? El rey Ezequías tuvo un profeta magnífico que fue Isaías. Sin embargo, Manasés, el hijo de Ezequías, habiendo escuchado de las profecías de Isaías, fue uno de los peores reyes de Israel. Y no solamente eso, mandó que partieran al profeta Isaías en dos. ¿Es una persona exitosa según los parámetros del mundo? Ese Pedro y Juan, que no tenían ni un pesito para darle al cojo, ¿son exitosos según los parámetros del mundo? Hermano, olvídese de liderazgo y éxito, porque son las anti-bienaventuranzas. Siguiente. Objetos ungidos o fetichismo. Quitarse el saco para que se los aviente y todos se caigan al piso y se lleven la unción a su casa. Lo único que se van a llevar es el mal olor. El aceite, ¿no?
claro, el aceite se usaba como una sustancia para peinarse, como una sustancia para suavizar heridas, tenía muchos usos cotidianos, el aceite de oliva. Pero ahora se les ocurre que si lo revuelvo con incienso y cierta fórmula secreta, entonces es un aceite ungido, y que si oramos por él, es un aceite ungido. Fíjense lo incoherente. Por un lado, el aceite santifica, y por otro yo tengo que orar para santificarlo. Entonces, ¿quién santificó a quién? Todo fetichismo es incoherente, ¿no? Y luego ya le ando echando aceite, no como dice Santiago, a los enfermos, que dice que unjamos a los enfermos con aceite, pero eso no es más que un símbolo. Ungir a los enfermos con aceite es un símbolo ¿de qué? Del enfermo que ya no puede ir a la reunión, porque dice, llame a los ancianos, es decir, ya no puede ir a la reunión. ¿Por qué lo van a ungir con aceite? Porque es el símbolo de que es un templo del Espíritu Santo y por tanto va a resucitar. Pero no es un acto mágico, no es que por el aceite esa persona se va a curar, o como en el sacramento de unción, por el aceite que le ponen se va a santificar y ya se va a ir derechito al cielo. No es un acto mágico. Pero además la Biblia no dice que en otros casos anduvieran echando aceite por los lugares los apóstoles. Y algunos hasta los supuestos endemoniados se lo dan a tomar. Cada vez que suponemos que algún objeto es mágico, y de eso hablamos la semana pasada, por eso lo paso muy rápido. Maurice Cherulo estaba vendiendo medallitas por las que él había orado. Hay predicadores que quieren que se lleven parte de su ropa, porque con su ropa, siguiendo ahí algún texto de Hechos, se va a llevar la bendición. Pare de sufrir, donde ya de plano hizo una mixtura entre el cristianismo y la brujería. Y usted ya ahí abiertamente se lleva por su módico precio su agüita, su palmita, su piedrita con la que David mató a Goliat, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sabe cómo se llama eso? Fetichismo. Simple y llanamente, fetichismo. Y decíamos, hay quien hace fetichismo de la Biblia. Cualquiera que crea que su Biblia, en tanto que papel y tinta, en cuanto que objeto bibliográfico tiene poder, está haciendo de este libro un fetiche. Cualquiera que la abre al azar y pone el dedo y cree que Dios le habló, está haciendo bibliomancia. Mancia quiere decir adivinación. Cualquiera que la interpreta toda en sentido literalista, está haciendo de ella un fetiche, en palabras de Karl Barth, un papa de papel. Si su papa no es Francisco I, usted tiene un papa de papel, ¿no? La Biblia puede ser un fetiche. Cuando yo creo que el Textus Receptus es el único inspirado y todos los demás manuscritos son resultado de un complot satánico, estoy haciendo de la Biblia un fetiche, ¿sí? Cuidado, porque no debemos caer en la idea de que hay objetos ungidos, sagrados o con poder, porque eso es fetichismo. Otra herejía: actos proféticos o escape de la realidad. Como no sabemos qué es la profecía, pensamos que la profecía es adivinación, para empezar. Que profecía es tener que decir lo que va a pasar mañana, que profecía es descubrir que tú tienes un pecado, o que tienes que hacer cierta cosa, y entonces el supuesto profeta o la persona que tiene el supuesto don de profecía se la pasa manipulando y queriendo dirigir la vida de las personas. Tal vez usted diga que yo soy un incrédulo y por eso estoy hablando contra todo eso. No soy un incrédulo. No es que no crea en los pactos, creo en un solo pacto. No es que no crea en el liderazgo. El verdadero liderazgo es servicio. No es que no crea en la unción. La unción es mi sometimiento al Espíritu Santo.
No es que no crea en las profecías, en el don de profecía y en el ministerio profético. Por supuesto que sí. Pero la profecía no es una manera de manipular personas. Dios dice que Perenganito se case con Sutanita. Existe en las iglesias, ¿eh? Dios dice que te vayas a tal lado. Dios dice que vengas a tal hora. Dios dice que ahorita todos nos hinquemos. Dios dice que ahorita todos vayamos a tal lado. Y entonces los congregantes en su ingenuidad dicen, no, pues si Dios dijo, de modo que yo diga que no. Y seguimos la voz de los profetas, entre comillas profetas. O los profetas ahora andan dando la unción, eso es una de sus tareas fundamentales, ¿no? Que andan dando la unción, de eso ya hablamos. Pero también hacen actos proféticos. Como por allí hay algunos casos, por ejemplo Ezequiel. Dios le dice, tu esposa murió, vas a estar de duelo, dile a Israel que estará de duelo. Durante varios años no saldrás de tu casa, dile a Israel que así estará cautivo. Ponte una viga, camina por las calles con el vestimento hasta el estómago y descubiertas las nalgas, porque así andarán los cautivos en Babilonia. Y entonces dicen, ahí está, los profetas hicieron actos proféticos. Y entonces la gente se pone a hacer actos proféticos y dice, vamos a caminar por la colonia como un acto profético, porque donde pongamos la planta de nuestro pie, Dios lo entregará en nuestras manos. Entonces queremos esta colonia, vamos a pisar la colonia. Hermano, si los profetas llegaron a ser algunos ejemplos de su mensaje, son eso, ejemplos didácticos de lo que Dios había dicho. Y lo que hoy se pretende es que el acto que yo hago produzca la cosa. ¿Me entiende la diferencia? Hoy estoy suponiendo que si yo hago cierto ademán, cierta palabra, cierto uso de un objeto, entonces yo produzco la cosa. Y entonces había una hermana que agarró una espada de plástico y andaba blandiendo el aire. Dice, no importa que la espada sea de plástico, sino el acto profético de que yo estoy hiriendo a los demonios. Pues hiriéndolos, matándolos, pero de risa, ¿no? La falsedad del acto profético reside en suponer que yo, profeta, puedo hacer mi voluntad sin buscar la voluntad divina, y que yo puedo hacer cosas extrañas a cual más para que suceda lo que yo estoy diciendo, para que mi simulacro, mi ademán en el mundo físico produzca un resultado en el mundo invisible. No sé, romper una cosa, juntar, desparramar, pedir, lo que quieran. Y lo toman como un acto que en sí, repito, va a producir una realidad espiritual. Los profetas nunca intentaron eso. Ellos recibieron una palabra de Dios y la dieron. El mensaje que dieron era lo importante. Y lo que nos quedó por escrito es ese mensaje. Por supuesto que a veces tuvieron que hacer acciones ilustrativas. ¿Me entiende la diferencia? Una cosa es ilustrar lo que estoy diciendo y otra es suponer que lo que hago provoca algo en una realidad que yo no veo. Eso tiene que ver más con la brujería, con la idea de que yo tengo el poder de desatar ciertas cosas. Y así lo hacen precisamente en algunos ritos de brujería. Ya se me terminó el tiempo. Me queda hablar de las maldiciones generacionales, de los apóstoles, de la confesión positiva, de la guerra espiritual, del gnosticismo cristiano, del legalismo judaizante, del legalismo en general, del providencialismo ingenuo, etc. Entonces, vamos a dejarlo aquí, pero quiero pedirles que tengamos discernimiento, que busquemos a Dios en la persona de Jesucristo para que ninguna de las desviaciones nos puedan afectar, y que en las personas y en nosotros mismos busquemos la credencial
que no puede ser falseado. ¿Cuál es? El amor. El amor. Vamos a adorar a Dios con nuestra ofrenda para que nos preparemos. Aquí terminamos.